Ecuador, 20 de febrero de 2026. Los temas principales que trataremos hoy incluyen la delegación de la revisión técnica vehicular en Biblián, las estrictas reglas de seguridad para maniobras marítimas, las regulaciones internas en la Corporación Financiera Nacional y varias normativas institucionales que abarcan desde el ámbito deportivo y policial hasta el ambiental. Empecemos el debate. Y es un debate verdaderamente lleno de aristas. Porque cuando te pones a analizar cómo el Estado intenta regular distintos niveles de la sociedad, desde un municipio pequeño hasta la banca pública, surge un patrón. Un patrón súper claro sobre los límites del control y, digamos, la gestión del riesgo operativo. Para entrar en materia de una vez, situémonos en el Cantón Biblián, porque ahí se ha implementado un modelo de gestión que pone sobre la mesa interrogantes muy válidas. Hablamos de ese equilibrio tan delicado entre lo público y lo privado. Claro, el tema de la revisión vehicular. Exacto. El gobierno municipal de Biblián estableció una ordenanza para delegar el servicio de revisión técnica vehicular, además de la matriculación y el registro de la propiedad vehicular, a la iniciativa privada, o sea, a un gestor privado. Pero lo que salta a la vista inmediatamente es el plazo. Estamos hablando de una delegación por 20 años. Que suene a muchísimo tiempo. Es como un matrimonio corporativo a largo plazo. Y pensando en la velocidad a la que cambia la tecnología automotriz, la movilidad, entregar un servicio así por 2 décadas parece una apuesta sumamente arriesgada para cualquier gobierno local. Desde la perspectiva del riesgo a largo plazo, sin duda lo es, pero a ver, el análisis de este tipo de contratos requiere entender la viabilidad financiera detrás de la infraestructura. Montar líneas de revisión técnica con tecnología homologada exige un capital inicial fuertísimo. Si no es poner un taller y ya. Exactamente. La intención del municipio al otorgar un plazo tan extenso suele ser garantizar que la empresa privada tenga el tiempo suficiente para recuperar esa inversión y obviamente generar rentabilidad. Si el contrato fuera, digamos, de 3 o 5 años... Ningún gestor asumiría el costo. Totalmente. O las tarifas para los usuarios tendrían que ser exorbitantes para poder compensar ese gasto inicial en tan poco tiempo. Entiendo perfectamente la lógica financiera ahí. Pero eso nos lleva inevitablemente al tema de las garantías. Si amarras a una ciudad a un proveedor por 20 años, el margen para la complacencia es enorme. Sí, el riesgo del monopolio cómodo. Porque fíjate que la normativa establece que la revisión es obligatoria para absolutamente todos los vehículos a motor que circulen por el cantón, sean públicos, comerciales, particulares, todos. Y la consecuencia es drástica. De retención directa. Así es. Vehículo sin el adhesivo y sin el certificado aprobado es un vehículo que es retenido. Entonces, tienes un mercado cautivo garantizado por la misma ley. ¿Qué incentivo tiene ese gestor privado para mantener un estándar alto de servicio durante 20 años? Bueno, ahí es donde entra la estructura de control de este contrato específico. El modelo intenta mitigar ese riesgo de complacencia mediante cláusulas de terminación que son muy severas. Se estipula que si se detecta cualquier acto de corrupción... De cualquier lado, ¿verdad? Exacto, ya sea originado en el gestor privado o en los mismos funcionarios del municipio, el contrato se termina de forma inmediata. No hay procesos de mediación larguísimos ni apelaciones eternas, se declara al contratista como incumplido y se ejecutan las garantías económicas al instante. Una especie de política de tolerancia cero. Esa es la intención de la norma. Crear un ambiente donde el costo de una mala práctica sea tan destructivo financieramente que desincentive cualquier desviación. Aunque claro, uno podría cuestionar qué tan fácil es probar esa corrupción en la práctica para poder activar una cláusula tan fulminante. Pero hay otro componente en esta ordenanza que la verdad me parece un rediseño súper interesante de las políticas públicas a nivel local. Te refieres al destino de los fondos, me imagino. Exactamente. La utilidad o ese valor mínimo que el delegado privado le debe entregar al municipio por el contrato no entra a una cuenta de gasto corriente. La regla dicta que esos recursos se deben invertir única y exclusivamente en el mantenimiento vial y en la señalización, tanto horizontal como vertical, dentro del Cantón Biblián. Y ese es un intento claro de resolver una desconexión histórica. Generalmente, la gente percibe que paga impuestos o tasas por trámites obligatorios, y esos fondos simplemente se diluyen.
Sí, terminan financiando sueldos o fiestas cantonales. Exacto, se pierden en el presupuesto general. Al etiquetar legalmente estos ingresos para que vayan directo a la infraestructura vial, el municipio busca crear una economía circular. La lógica es que el ciudadano vea el retorno de su dinero en la calle. Pago la revisión, pero a cambio, manejo por calles sin baches y bien señalizadas. Lo cual, en teoría, reduce muchísimo la resistencia a pagar la tasa, porque el beneficio es tangible. Ahora, este tipo de control estricto para evitar ineficiencias me recuerda a lo que ocurre en entornos donde el error humano tiene un costo muchísimo mayor. Si pasamos de la vialidad de un cantón a, digamos, las operaciones marítimas, vemos regulaciones aún más quirúrgicas. Ah, el ámbito marítimo. Ese es el ecosistema definitivo de la mitigación de riesgos. Totalmente. Hay regulaciones muy precisas ahora sobre las autorizaciones operativas para quienes ostentan las jerarquías de prácticos y capitanes de altura. Y la normativa detalla que, por un lado, se pueden otorgar autorizaciones excepcionales temporales para los prácticos, pero con un límite súper estricto de 12 meses de vigencia. Sí, no hay nombramientos temporales indefinidos ahí. Pero la regla que me parece fascinante y que genera más debate es la famosa regla de la no simultaneidad. Esa es crucial. Indica que si un profesional cuenta con ambas calificaciones, o sea, tiene las credenciales para ser práctico y también para ser capitán de altura, tiene terminantemente prohibido ejercer ambas funciones durante una misma maniobra operativa. A primera vista, como analista de procesos, esto parece una ineficiencia burocrática gigante. Es como decirle a un árbitro que también es delantero que no puede pitar y jugar. Si tienes a un talento tan capacitado, no se desperdicia capacidad al obligarlo a dividir roles. Entiendo por qué parece ineficiente desde afuera. Pero la eficiencia en el mar no se mide por cuántas tareas puede agrupar una sola persona, sino por la robustez en la toma de decisiones críticas. Porque a diferencia de una calle, un error en un puerto paraliza cadenas de suministro, causa desastres ecológicos inmensos o cuesta vidas. Claro, el margen de error es cero. Cero. Y hay que entender los roles. El práctico es el especialista superlocal. Es la persona que sube al buque específicamente para guiarlo a través de las corrientes, los bancos de arena y los peligros ocultos de ese puerto en particular. Conoce el lugar como la palma de su mano. Mientras que el capitán de altura es el que manda en el barco. Exacto. Es la máxima autoridad de la nave. Es el responsable legal y operativo de la embarcación y de toda la tripulación. Entonces, el argumento de la norma no es dudar de la capacidad técnica de quien tiene ambos títulos. Es una necesidad absoluta de contraste. De tener dos perspectivas separadas. Así es. Es pura arquitectura cognitiva frente al riesgo extremo. Si una sola persona es el asesor lotal y al mismo tiempo el comandante final que toma la decisión, eliminas la redundancia supervisora. En medio de una tormenta tratando de atracar un buque de 50.000 toneladas con vientos cruzados, el cerebro humano sufre de visión de túnel y sesgo de confirmación. Porque la misma persona que evalúa el riesgo es la que ejecuta la maniobra. Y nadie cuestiona su decisión. Al prohibir la simultaneidad, la ley fuerza una dinámica donde una persona aconseja o ejecuta y otra persona completamente distinta observa, evalúa y, lo más importante, tiene el poder de veto. Esa fricción entre dos mentes altamente capacitadas previene la catástrofe. Es llevar el dicho de que 4 ojos ven más que 2 a una exigencia legal absoluta. Se asume que el exceso de confianza técnica es un peligro por sí solo. Totalmente. Es el Estado diciendo que confía en tu capacitación, pero no confía en la naturaleza falible del cerebro humano bajo presión. Y esa noción, la de poner límites muy marcados para prevenir desviaciones humanas, nos lleva directo al tercer eje de la discusión de hoy. Podríamos llamarlo el funcionamiento interno de la maquinaria estatal, porque vemos a diversas carteras de Estado emitiendo estas microrregulaciones que configuran el día a día institucional. Sí, reglas que parecen pequeñas, pero cambian todo el comportamiento operativo. Exacto. Empecemos con el Ministerio del Interior y sus directrices para la Policía Nacional. La norma es súper tajante respecto a las condecoraciones. Dice que los servidores policiales tienen todo el derecho de recibir medallas y reconocimientos como estímulo. Pero hay una prohibición absoluta. Que no haya dinero de por medio. 0 beneficios económicos o materiales. Te otorgan el honor, la medalla, el diploma, pero no hay un bono monetario adjunto.
Y uno podría pensar que, en cualquier otro trabajo, premiar económicamente la excelencia es la mejor forma de motivar. Pero aquí la ley cierra esa puerta herméticamente. Y tiene todo el sentido del mundo desde la perspectiva del diseño de políticas públicas, porque evita los incentivos perversos. Cuando tratas con el uso de la fuerza y el orden público, la motivación tiene que estar alineada con el deber, no con la rentabilidad. Porque si atas un bono de $1,000 a una medalla al valor, Inadvertidamente, estás alentando comportamientos temerarios. Un oficial podría tomar riesgos completamente innecesarios en un operativo, arriesgando su vida y la de civiles, solo buscando esa condecoración. O peor, podría haber manipulación de informes o de estadísticas de arrestos para llegar a la cuota que te da el bono económico. claro, se desvirtúa por completo el propósito. Totalmente. Al desvincular el honor institucional de la billetera, preservas la integridad. El incentivo debe ser el espíritu de cuerpo, el prestigio, el avance en la carrera. No puedes convertir un acto de servicio policial en una transacción comercial. Se evita la mercantilización del deber. Y cruzando a un ministerio que uno pensaría que tiene un enfoque muchísimo más relajado, vemos que no es así. El Ministerio del Deporte también aplica reglas muy rígidas sobre cómo se estructuran sus organizaciones. Sí, el deporte moderno ya no es solo un juego, es una industria hiperregulada. Tal cual. Se les ha dado un plazo máximo de 3 meses a las organizaciones deportivas para registrar su directorio definitivo. Y simultáneamente, se les obliga a impulsar medidas estrictas de prevención antidopaje, prohibiendo cualquier sustancia que potencie artificialmente la capacidad física o modifique resultados. Y fíjate cómo esas dos cosas que parecen aisladas están completamente conectadas. La regla administrativa del directorio sostiene a la regla operativa del antidopaje. A ver, explícanos esa conexión. A simple vista, registrar un directorio en 3 meses parece un papeleo burocrático molesto. Pero para hacer cumplir normativas internacionales tan complejas y punitivas como las del dopaje, necesitas una cadena de responsabilidad legal inquebrantable. No puedes exigir controles de sangre rigurosos si la Federación Deportiva ni siquiera tiene un presidente reconocido legalmente. Exactamente. Si una federación opera en un limbo, con directorios interinos eternos o acéfala, no hay representantes legales a quienes auditar o sancionar si estalla un escándalo de dopaje. El Estado, al dar ese ultimátum de 3 meses, está diciendo que necesita cabezas responsables ahora mismo para garantizar el juego limpio. Es establecer quién va a responder ante la ley cuando las cosas salgan mal. Y hablando de responder ante la ley, hay otra disposición fascinante, esta vez del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Regula qué pasa cuando una fundación ambiental decide disolverse. Un escenario que se presta mucho para el abuso. Bastante. La normativa ahora es clara. Si una fundación se disuelve, una vez que pagan sus deudas y liquidan obligaciones, si sobran bienes o fondos, estos activos no pueden repartirse entre los miembros o fundadores bajo ningún concepto. Tienen que entregarse obligatoriamente a otras entidades que compartan finalidades similares, enfocadas en lo ambiental. Ese es un candado jurídico vital para proteger el patrimonio ecológico. Hay que recordar que estas fundaciones manejan recursos muy fuertes, reciben donaciones internacionales, tienen exenciones de impuestos, compran maquinaria y a veces adquieren miles de hectáreas de tierras para conservación. Lo cual crea el escenario perfecto para un oportunista. Alguien funda una ONG, aprovecha las ventajas fiscales para comprar tierras a nombre de la fundación y a los 5 años la disuelve para quedarse con esos terrenos como patrimonio privado. Exactamente. Es la privatización encubierta de fondos de conservación. Esta norma clausura ese vacío legal. Garantiza que el capital ecológico se quede bloqueado dentro del ecosistema de conservación. No importa si los fundadores se pelean o la entidad quiebra, la tierra o los tractores pasan a otra ONG que siga protegiendo el bosque. Se blinda el propósito original del dinero más allá de la vida de la organización. Y para completar este panorama de regulaciones, el Ministerio de Gobierno emitió una disposición que es la base de todo esto: la aprobación y el reconocimiento de la personería jurídica de una entidad religiosa, específicamente la Iglesia Cristiana Evangélica Trono de Dios en el Cantón Durán, provincia del Guayas. Que, frente a las reglas marítimas o los contratos de 20 años en Biblián, parece un trámite menor, pero es el pilar de la sociedad civil organizada. Sin esa personería, básicamente no existes para el sistema. Es el reconocimiento formal del Estado de que este colectivo humano es una entidad legal, lo que les permite abrir cuentas bancarias, Firmar contratos de arrendamiento para su templo,
contratar personal de limpieza. O responsabilizarse legalmente si alguien se accidenta en sus instalaciones. Pasan de ser un grupo informal de personas reuniéndose a ser una entidad sujeta a derechos y obligaciones bajo la ley ecuatoriana. Confirma que ninguna organización opera fuera del radar del derecho público. Todo tiene que estar enmarcado en reglas claras. Y si queremos hablar de reglas hiperestructuradas, tenemos que ir a nuestro último tema, que es el más complejo operativamente, la Corporación Financiera Nacional, la CFN Banca Pública. El motor financiero del desarrollo. Así es, y han emitido regulaciones internas, la DIR 09 y la DIR 06, que muestran un rediseño que raya en lo obsesivo respecto a la administración de riesgos y la calidad del servicio. Y es que la banca pública tiene un mandato súper difícil. Debe fomentar el desarrollo prestando dinero a sectores que la banca privada a veces ignora por considerarlos muy riesgosos, pero al mismo tiempo está manejando fondos que son del Estado. Claro, administran plata de todos. Por lo tanto, su necesidad de transparencia operativa tiene que estar codificada a un nivel de detalle extremo. Y vaya que es extremo. Las normativas definen roles operativos con una especificidad tremenda, sobre todo en áreas supersensibles como la recuperación y venta de cartera. Detallan exactamente qué hace el gerente de recuperación y qué hace el gerente de cumplimiento. Y obligan a una verificación exhaustiva del origen de los recursos cruzando datos con listas nacionales e internacionales. Desde afuera, todo este proceso tan fragmentado parece solo burocracia que retrasa la entrega de créditos. Parece burocracia lenta, pero en el mundo financiero público, esa fragmentación es un mecanismo de defensa. Lo que la CFN está instaurando con estas directrices es algo que podríamos llamar fricción institucional intencional. Fricción intencional, interesante concepto. Sí, porque en una empresa privada siempre buscas eliminar pasos para ser más rápido. Pero en una entidad pública, si agilizas demasiado la venta de una cartera vencida o apruebas créditos masivos sin controles cruzados exhaustivos, abres las puertas de par en par a riesgos monumentales. Riesgos como adjudicar contratos por sobornos o permitir el lavado de activos disfrazado de pago de deudas. Correcto. Y eso es lo que estas directrices buscan prevenir. Al separar tan drásticamente las funciones, te aseguras de que el gerente de recuperación, que tiene toda la presión encima para cobrar deudas y mostrar resultados, no sea la misma persona que evalúa si el comprador de esa deuda tiene fondos lícitos. Claro, el gerente de cumplimiento es el freno independiente. Él es quien revisa las listas de sanciones. Exactamente. Ningún funcionario, por más alto que sea su rango, tiene el poder unilateral de aprobar una transacción de alto riesgo de principio a fin. Esa fricción, esa necesidad de pasar por varias manos que se vigilan entre sí, es el sistema inmunológico de la institución contra la corrupción interna. Es cambiar por completo cómo percibimos la burocracia. Y esta necesidad de control cruzado también se ve en cómo estructuran su propia gobernanza. Detallan el funcionamiento del Comité de Gestión de Calidad del Servicio y el Desarrollo Institucional, dictan que sesionará trimestralmente. Pero lo que me llama la atención son las reglas de quórum. Son súper rígidas. Exigen la mitad más uno de sus miembros con derecho a voto solo para instalar la sesión. Y luego las resoluciones requieren mayoría simple. Parece un formalismo, pero es clave. Es que las reglas de quórum son salvaguardas de legitimidad corporativa. Previenen lo que se conoce como las votaciones de medianoche. Donde 3 personas se quedan hasta tarde y cambian las reglas de toda la institución. Tal cual. Al exigir la mitad más uno solo para empezar a hablar, obligas a que la institución asuma la responsabilidad del debate en su conjunto. Asegura que la banca pública no dé giros bruscos en su desarrollo institucional sin un consenso verificable y transparente de sus miembros clave. Bueno, hemos recorrido un terreno inmenso hoy. Empezamos analizando los riesgos de atar a un municipio a un contrato privado de 20 años para revisar vehículos en Biblián. Luego vimos cómo el MAR no perdona el exceso de confianza, exigiendo dividir roles con la regla de no simultaneidad. Revisamos cómo el Estado bloquea incentivos perversos quitando el dinero de las medallas policiales, exige estructuras formales para combatir el dopaje, frena el oportunismo al disolver fundaciones ambientales y reconoce legalmente entidades religiosas. Y terminamos desentrañando esta fricción intencional en la banca pública. Es muchísima información sobre cómo operan las instituciones,
Así que te cedo la palabra para una reflexión final que logre atar todos estos cabos. Al observar con detenimiento este entramado de normativas que parecen tan distintas, emerge un hilo conductor profundo que revela mucho sobre cómo se diseña el Estado moderno, y es la desconfianza sistémica. Ya sea una cláusula fulminante en el contrato de Vivian, la prohibición de dobles roles en un buque, el mandato de no pagar por el honor policial o los quórums inamovibles en la CFN. Todo este andamiaje legal está construido asumiendo que la discrecionalidad humana es el eslabón más débil. El sistema da por sentado que, donde hay espacio para la interpretación personal, eventualmente habrá fallas, ineficiencia o corrupción. Por eso se diseñan reglas cada vez más quirúrgicas para limitar el margen de maniobra del individuo. La reflexión provocativa que queda flotando para quienes analizan la administración pública es esta. Al intentar suprimir el error humano a través de regulaciones tan hiperdetalladas y restrictivas, ¿se está garantizando verdaderamente un sistema más justo y eficiente? ¿O simplemente se está construyendo un laberinto burocrático más sofisticado que termina paralizando la agilidad que el desarrollo de un país requiere?